Bienvenidos, el día de hoy vamos a desarrollar una cajita editable tipo lonchera. Bueno, acá tenemos el molde ya diseñado que ustedes lo pueden descargar en la parte inferior. Cada uno de estos elementos está diseñado de una manera vectorizada, donde ustedes pueden cambiar textura, fondo, color. E incluso también pueden cambiar el texto. Está todo para que ustedes puedan cambiar. ¿Cómo procedemos al cambio? Seleccionamos este elemento, nos vamos a formato, relleno de forma, más colores. En este caso podemos seleccionar el color de acuerdo a la temática. Yo voy a seleccionar un color. En este caso voy a trabajar con la temática Jazmín. Por ello voy a trabajar con esta tonalidad. Selecciono el color, acepto. Ya tengo el color. Prosigo con el siguiente elemento. En este caso me voy a relleno de forma, imagen. En este caso voy a trabajar con 4 elementos. 3 de textura y un topper que es de la temática Jazmín, y voy a seleccionar una textura. Insertamos, me voy a formato, recortar. En este caso arrastro con esta flecha, arrastro para que la textura se me vea de manera proporcional. Una vez que ya he terminado, doy un clic fuera y automáticamente se rellena con esta textura. Ahora prosigo con el siguiente elemento, que es el tercero. Me voy nuevamente a formato, relleno de forma e imagen y selecciono la siguiente textura de fondo, insertar. Nuevamente me voy a formato, recortar, y de igual manera, para que se vea de modo proporcional, arrastro, que viene a ser el fondo de textura. Clic fuera. Ahora prosigo con el cuarto elemento, que va a ser esta sección. Me voy a relleno de forma, en el caso de cuentagotas, y selecciono el color. De igual manera, el quinto elemento, me voy a relleno de forma, con el cuentagotas selecciono el color. Ya tengo seleccionado el color. Ahora voy a trabajar con la parte central, que viene a ser el topper, donde va a ir el topper o la imagen. Selecciono este elemento, me voy a relleno de forma, imagen. En este caso voy a agregarle una base de textura de glitter, viene a ser como un marco. Ahora selecciono el siguiente elemento que está en el centro, me voy otra vez a relleno de forma, imagen, y voy a insertar en este caso el topper de la temática Jazmín, que viene a ser la imagen. Me voy a formato, recortar, y de igual manera, para que se me vea de manera proporcional y centrada la imagen, voy a arrastrar. Clic fuera y automáticamente ya tengo centrado la imagen. Ahora lo que voy a hacer es cambiar esta base, que viene a ser el soporte del texto. Me voy a formato, relleno de forma. Con el cuentagotas selecciono el color, en este caso es un color alterno de la parte superior. Ahora me voy a contorno de forma, sin contorno. Ahora, una vez que ya he terminado, me voy a la parte superior, y si ustedes ven tiene un contorno gris. Este contorno gris yo voy a eliminar. Me voy a contorno de forma, sin contorno, para que al momento de la impresión no se vea estas líneas. En este caso voy a insertar un color blanco sin contorno, de igual manera, porque este marco voy a recortar, y de igual manera cada uno de los elementos me voy a contorno de forma, sin contorno. Nuevamente contorno de forma, sin contorno, para que al momento de la impresión este contorno no se muestre y se vea más pulido la cajita. En este caso voy a quitar todos los bordes. Una vez que ya he terminado, voy a proseguir con el siguiente elemento. En este caso me voy a relleno de forma, imagen, y selecciono de manera alterna otra base de textura. En este caso va a ser más pequeña, ya no es necesario que yo lo modifique. Ahora prosigo con el siguiente cuadro y nuevamente me voy a relleno de forma, con el cuentagotas selecciono el color. Recuerden que es un color de manera alterna, el color de la parte superior. Ahora, en este caso, por ser base, me voy a relleno de forma y selecciono el color. Una vez que ya he terminado, me voy a contorno de forma, sin contorno. En el medio hay un elemento que me va a servir para hacer el recorte.
En este caso selecciono, me voy a relleno de forma, le doy blanco, contorno de forma sin contorno. Ahora prosigo con el siguiente elemento, contorno de forma sin contorno, nuevamente contorno de forma sin contorno. Ahora, una vez que ya he terminado, prosigo con el siguiente elemento, es bajo la misma mecánica que el primero. Selecciono la parte superior, me voy a relleno de forma, con el cuentagotas selecciono el color. El siguiente elemento que viene a ser el color blanco, contorno de forma sin contorno. Selecciono el siguiente elemento, me voy a relleno de forma, imagen y selecciono la base de textura. En este caso la base ustedes pueden seleccionar de acuerdo a la temática. Me voy a formato, recortar y también acoplo para poder centrar y de manera proporcional se vea mucho mejor. Nosotros nos vamos a guiar por el primer elemento que hemos realizado. Seleccionamos nuevamente el elemento, nos vamos a formato, relleno de forma, imagen y seleccionamos la otra textura y nuevamente nos vamos a formato, recortar y proseguimos bajo la misma mecánica con los siguientes elementos. En este caso me voy a formato, relleno de forma, imagen y selecciono la base de glitter porque viene a ser el marco como le he indicado en la parte inicial. Selecciono nuevamente. Ahora voy a insertar la imagen de la temática. Nuevamente recorto y centro la imagen. Ahora selecciono este marco que me va a servir como soporte del texto. Me voy a formato, relleno de forma y con el cuentagotas selecciono el color. Me voy a contorno de forma sin contorno. Y nuevamente selecciono, me voy a relleno de forma, con el cuentagotas selecciono el color base. Una vez que ya está listo, selecciono cada uno de estos elementos y me voy a contorno de forma sin contorno, la misma mecánica para todos los elementos. Ahora en este caso ya he terminado, prosigo con los últimos elementos, me voy a relleno de forma y nuevamente selecciono la base de textura que viene a ser bajo el mismo modelo. Selecciono nuevamente el elemento, me voy a relleno de forma, con el cuentagotas selecciono el color. Y de igual manera el último elemento, relleno de forma y con el cuentagotas selecciono el color. Una vez que ya está terminado, otra vez contorno de forma sin contorno para cada uno de estos elementos para no quedar con el contorno gris. Una vez que ya he terminado, ya está listo este proceso. Ahora es momento de cambiar el texto, simplemente selecciono y pongo el nombre de acuerdo a la cumpleañera. Y bueno, finalmente hemos terminado ya el proyecto. Ustedes lo pueden cambiar a cualquier color o cualquier temática. Y recuerden que está en formato A3 para que ustedes puedan realizar las impresiones. Si ustedes desean imprimirlo en casa, lo pueden dividir en dos, de tal manera que un A4 lo puedan imprimir la mitad y el otro A4 también. Y puedan unir. Y bueno, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificación y nos vemos en un próximo proyecto.